quisiera que hoy compartamos una palabra que la verdad me tiene pensando mucho y quisiera que sea de gran bendición para su vida. Tal vez algunos pudieran decir, es una palabra muy fuerte la que va a hablar el pastor, pero es la palabra de Jesús. Y si tuviera que ponerle un título, sería mucho cuidado. ¿Cómo sería? Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque lo que vamos a hablar no es simplemente lo que dijo algún político o lo que dijo algún grande de la historia. Esto lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Él lo dijo, es algo que va a traer aparejado una bendición para tu vida o una condenación. ¿Me está entendiendo? El que recibe la palabra de Dios en este mismo pasaje, vaya buscando capítulo 7 de Mateo, Jesús lo compara con una persona que edifica una casa sobre la roca y que viene el viento, viene la lluvia y que esa casa permanece firme. Pero también dice Jesús que aquellos que escuchan la palabra, porque usted está escuchando la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces escuchamos la palabra pero no prestamos atención. Escuchamos la palabra pero estamos distraídos. Escuchamos la palabra pero estamos atentos a otras cosas. Dice el Señor, aquellos que escuchan mi palabra y no la obedecen, los compararé a una persona que edificó la casa sobre la arena. Y vino el viento, ¿sí? Al comienzo esa persona había estado contento, estaba feliz porque tenía el piso blandito, sino como el otro que estaba en la roca. Parecía igual, pero pasó el tiempo, diga conmigo, pasó el tiempo, y es lo que está pasando, y vino el viento, vino la lluvia, sopló con ímpetu en la casa y fue grande su ruina. ¿Me está comprendiendo? Entonces, yo quisiera que usted preste mucha atención a este título, mucho cuidado, porque esto es palabra de Dios. Versículo 7, versículo 15. San Mateo 7:15. Está hablando Jesús, Él está hablando de muchos temas y aquí Mateo los ha recopilado a todos estos temas y aquí en el versículo 15, continuando con lo que Él habló anteriormente sobre la puerta estrecha y la puerta ancha, les dice lo siguiente a los que le escuchaban, como nosotros escuchamos hoy aquí: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Cómo dice? No puede el buen árbol dar malos frutos. A ver una vez más. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué piensa usted cuando lee el versículo 15? Guardaos de los falsos profetas. ¿Verdad que uno empieza a pensar, toda la gente que escuchó, que le predicó, ¿no es cierto? Escuchó a muchos predicadores y de hecho hay mucha gente que es falsa y que tiene muchos seguidores, pero eso no avala la veracidad de sus palabras, porque muchos de ellos enseñan cosas que no son bíblicas, son falsos. Usted quizás tendrá nombres y apellidos de personas que ustedes consideran falsas, pero hoy yo no quiero hablar de esa gente. Yo quiero hablar de nosotros.
¿Qué tan verdaderos somos? ¿O qué tan falsos somos? Porque si los falsos profetas van a ser cortados y echados en el fuego, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a aquellos que congregamos en una iglesia si somos falsos? ¿Me está entendiendo? Entonces yo quiero que usted en esta noche no piense en los profetas, sino que piense en usted, en su vida, porque vamos a hablar de su salvación y de mi salvación. Y cuando yo leo esto, pienso en mi vida, porque cada uno de nosotros, como árboles, sabemos qué clase de frutos damos, ¿verdad? Y Dios dice que hay árboles buenos que van a dar ¿qué clase de fruto? Frutos buenos. Pero hay árboles malos que van a dar ¿qué clase de fruto? Frutos malos. Yo quisiera compartirles cierta experiencia de mi adolescencia. Primer choque con ese nuevo grupo de compañeros que era la secundaria. Primer asado en el que fueron mis compañeros y en el que yo tenía ganas de ir, pero tremendas, y a la vez no tenía ganas de ir. Por un lado decía, si voy, me encanta el asado. Todos saben que me gusta el asado, ¿verdad? Así que yo iba por el asado. Pero mis compañeros también hablaban de que ahí iban a tomar y de que iban a pasarla bien, porque no iban a estar los padres, dejaban la casa sola esos padres para que nosotros fuéramos a hacer un asado. No fui a ese asado. Al siguiente lunes todos estaban contentos y contaban cuánto habían vomitado, cuánto habían hecho así, cuánto habían hecho asado. Los chicos, las chicas, cuánto habían estado en un desenfreno. Yo dije, qué bueno, pero empecé a sentirme distinto a los demás y no me gustó. Y empecé como a renegar, ¿por qué yo tengo que ser cristiano? Porque para colmo de males tenía un gran sentido de honra a mis padres, entonces sentía que si, mire, más que fallarle a Dios, yo sentía que le fallaba a mis padres. Y me daba mucha tristeza fallarle a mis padres, porque la verdad mi relación con Dios era muy escasa. Pero al ver que mis padres amaban a Dios y verles trabajar para Dios, me daba mucha tristeza, mucha pena, ¿me comprende? Fallarle a mis padres, que tenga que decir, ahí lo hemos visto a su hijo borracho, ahí lo hemos visto a su hijo haciendo cosas que no tenía que hacer, ¿me comprende? Y así fue transcurriendo mi adolescencia. Yo había tomado una decisión por Jesús cuando tenía 8 años. De hecho, cuando conocí a Jesús, empecé a leer la Biblia, me apasionó la Biblia. Y la leí en poco tiempo, toda la Biblia. Y aprendía pasajes de la Biblia y oraba. Pero en mí no había una vida que pudiera tener respuestas a lo que se me presentaba desde afuera. ¿Me comprende? Es decir, era bueno todo esto, lo que yo tenía, pero era lo que pasaba en mi habitación. Cuando yo salía, yo me sentía diferente. Sentía como que no me sentía ni bien haciendo cosas malas, ni tampoco me sentía del todo bien haciendo lo que tenía que hacer. ¿Me comprende? Entonces tenía un gran choque de identidad. Y pensaba, pasaron los años y bueno, ya me dejaron de invitar porque no iba, pero yo sentía una gran discriminación, una gran tristeza en mi corazón, porque no podía hacer lo que los demás hacían. Había algo que me lo impedía. Después me di cuenta que no era solo el querer honrar a mis padres, sino que no era un árbol malo. Porque los árboles malos les sale así, por así, el fruto malo. Pero el árbol bueno no puede estar feliz, ni puede dar frutos malos. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo quiero hablar en esta noche de lo difícil que es
el vivir en falsedad, porque en ese tiempo yo iba a la iglesia, era un jovencito y me sentía falso. No entendía estas cosas. Hasta que tiempo después, habré tenido 14 años, fue después de bautizarme, mire usted, que alguien me dio un consejo. Pues yo le decía, yo me siento mal como estoy, no me siento bien como cristiano y no me siento bien como mundano, o sea que para mí la vida no sirve. Entonces esta persona me dijo, ¿por qué no sos o no te dedicas entonces, ya que no sabes qué hacer, ¿por qué no te dedicas a ser un buen cristiano? Y aunque parece medio hasta tonto el consejo, a mí como que algo me hizo clic adentro. Y dije, más sí, bueno, si tengo las dos cosas, voy a decidir buscar a Dios. Y desde ahí mi vida empezó a ser diferente. Porque cuando empecé y tomé la decisión y le di el permiso, por decirlo de alguna manera, a Dios, de producir los frutos que Él quería dar a través de mi vida, las cosas empezaron a ser diferentes. Se me fue la discriminación, se me fue, no es que me dejaron de discriminar, pero empecé a entender, a comprender, a amar a mis compañeros, a poder hablarles de Cristo y a recibir también, ya no su discriminación, sino su respeto. ¿Saben por qué muchas veces somos discriminados? Porque no hemos sabido defender lo que tenemos. Y como nos ven dudando de lo que queremos, nos discriminan, porque no somos ni una cosa ni la otra. Pero cuando uno se define, gana respeto. Y eso fue lo que pasó. Empecé a hablar de Jesús a mis compañeros, empecé a manifestarme como un hijo de Dios, empecé a orar por las personas y ¿sabe qué? Empezaron a salir frutos buenos. Así que yo quiero hablarte a vos. Si un día has tenido un encuentro con Jesús, Jesucristo perdonó tus pecados, todos. Y Jesucristo estableció desde el momento que te entregaste a Él para toda tu vida una serie de situaciones por donde vas a caminar y donde vas a ser de bendición. Porque de ser un mal árbol, Dios te transformó en un buen árbol. Y los buenos árboles dan buenos frutos. Pero claro, no somos árboles, ¿verdad? Somos personas. Y las personas decidimos si pegar o hacer un cariño, si rechazar o si amar, ¿verdad? Eso nos pasa a todas las personas. Entonces, cuando nos compara como árboles, el Señor no está dejando de lado nuestra capacidad de voluntad como seres humanos. Pero quiero pedirte algo, no caigas en el engaño de que sos un mal árbol si es que un día has entregado tu vida a Jesús. Porque ¿sabes por qué entregaste tu vida a Jesús? Porque sos un buen árbol. ¿Por qué un día aceptaste y le pediste perdón por todos tus pecados? Porque sos un buen árbol, no sos un mal árbol. Pero aquí Dios les está hablando a personas que eran malas y se hacían buenas. Y muchas veces podemos caer en esta situación de ser buenos, pero hacer cosas malas. Yo no era un mal árbol, pero cuando iba a la iglesia no era tampoco un buen árbol, porque mis frutos eran malos. Dios conocía mi interior, Dios conocía lo que pasaba dentro mío, así como Dios conoce cuáles son tus frutos hoy en día. Hay muchas personas que se confunden, que dicen soy buen árbol, pero dan malos frutos. ¿Qué está pasando entonces? ¿O soy o no soy? Entonces yo quisiera animarte en esta noche a pensar en algo que poco se piensa y es en lo eterno. ¿Verdad que hoy pensamos en lo temporal?
Vamos a la iglesia y pedimos que nos oren ¿para qué? Para tener algo acá en la tierra. Yo quiero tener, mejorar en tal relación, recibirme, quiero un auto, quiero una casa, quiero prosperar, queremos muchas cosas que nos van a durar 70, 90 años, que las disfrutaremos y seguirán ahí esas cosas, pero nadie va a vivir más de 110, 120 años, ¿verdad? Con mucho optimismo y fe. Amén. Pero así es nuestra vida y así es el mensaje que predicamos. Muchas veces estamos hablando de cosas temporales y oramos por cosas temporales. Hoy yo no les estoy hablando de algo temporal, les estoy hablando de algo eterno. Es que realmente Jesucristo viene a la tierra. Y sé que muchos lo tienen por tardanza y piensan que Jesús no viene, que eso es una fábula, es una manera en que la gente de antes tenía que explicar las cosas y los vacíos intelectuales que tenía. Pues nada más incierto que lo que están diciendo ellos. La verdad es que Jesucristo viene. Y es un tiempo de decisiones, porque Él viene a buscar su iglesia, y su iglesia no es la que tiene un nombre que diga Movimiento Apostólico Cristiano o Jesús el Alfarero o lo que fuere, sino viene a buscar una iglesia que cuando le dice Señor, realmente lo considera Señor, y no una iglesia que le dice Señor y hace lo que se le da la gana. ¿Me está entendiendo? Entonces yo quisiera que en esta noche pudiésemos reflexionar nosotros, teniendo mucho cuidado en quiénes somos, y que tomemos decisiones eternas, decisiones que traigan una transformación en nuestras vidas, pero una transformación que sea para siempre. ¿Me está comprendiendo? Cuando hablamos de las cosas eternas, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar sobre esto. Pensamos en cosas que están muy allá y son cosas que están muy acá. Dios dice, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Y cómo voy a enfrentar a Dios? Porque estamos acostumbrados acá como latinoamericanos a que siempre hay una salida, ¿verdad? Sí, yo robé, pero es culpa de fulano, entonces ya me bajan la condena y yo ya estoy saliendo de todo esto, me porto bien y ya el año que viene ya puedo seguir robando. Sí, yo tomé esta decisión, pero es culpa de la sociedad que me ha discriminado, que me ha hecho sentir mal, entonces por eso yo caí en esto. Y siempre le encontramos la vuelta. Y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Pero sepa una cosa, con Dios no es así. A Dios no le podemos mentir. A Dios no podemos manipularle. A Dios no lo podemos comprar con una sonrisa. Guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Mire, no hay peor cosa que tratar de esconderse delante de Dios, porque Dios todo lo ve. Y si Dios permite que un lobo rapaz esté acá, no es porque no lo ve, sino porque lo ama, y está esperando que el lobo se dé cuenta que ya sabe Dios que es lobo y que se arrepienta. ¿Me está entendiendo? Es la misericordia de Dios, no se confunda. Cuando Dios no te ha emitido un juicio por tu pecado, no es que está de acuerdo con lo que estás haciendo, ni que te comprende y que por eso te deja que cometas ese pecado. Lo que está pasando es que Dios te tiene misericordia y está esperando que vengas y que te arrepientas de ese pecado y que vuelvas a su comunión. Por su fruto los conoceréis. Yo le pregunto, ¿qué fruto está dando usted en su vida? ¿Qué fruto está dando usted? Por ahí usted es un buen árbol, pero que está confundido. Y
y por eso ni siquiera se da cuenta de los buenos frutos que da. O por ahí usted no es un buen árbol, es un mal árbol y necesita ser confrontado con esta verdad, porque el Señor tiene el poder de transformarle en un buen árbol. ¿Me entiende? Y sigue diciendo estos versículos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no está interesado en la manera en que nosotros nos acercamos a Él. De hecho, cada cultura tiene su manera, y de hecho cada denominación tiene su manera. Si usted va a otras iglesias, cantan diferente, hay otros que se ponen ropas diferentes y hacen muchas cosas. Todos le dicen Señor, pero Jesús aclara: no se trata de que me llame Señor, Señor, porque hay gente que me dice Señor y que yo no lo conozco. ¿Me entiende? Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está hablando de algo eterno. No está hablando de que te vaya bien en el colegio, ni de que consigas la novia, el novio, ni de que consigas el trabajo, ni de que prosperes. Aquí está hablando de algo más importante, de lo eterno, de estar en el cielo o no estar en el cielo, de tener la paz de que si me muero voy a tener un encuentro con Dios, un encuentro de salvación, o si me muero realmente voy a caer en una perdición eterna. ¿Me está entendiendo? De eso está hablando el Señor aquí, y nos lleva a reflexionar: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas veces, y de hecho cuando era chico y en la escuela primaria decía a mis amigos que yo no era de la religión general, me decían: pero esa no es la iglesia verdadera. Y ahí nos agarramos en discusión cuál era la iglesia verdadera. Pues fíjese qué sencillo lo hace Jesús. No se trata de iglesia verdadera, se trata de gente verdadera. La iglesia verdadera es aquella que Jesús conoce. Aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre, de Dios. Pero sabe, muchas iglesias hacen la voluntad de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Veía, y lo animo que por ahí pueda escuchar algunos y ver algunos videos de un siervo de Dios, Chuy Olivares. La verdad, muchas cosas y muchas verdades que por ahí no se las escuchan, pero la iglesia se ha transformado y ha levantado tanto su importancia que por ahí se ha puesto en oposición a Dios. Es ahora la iglesia la que quiere decidir qué es lo que va a hacer con Dios, cuando tendría que preguntarle a Dios qué quiere que haga, ¿verdad o no es verdad? Pero muchas veces nosotros como iglesia queremos manejarlo a Dios, y no es así. La iglesia tiene que hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre, no la voluntad de la tradición, no la voluntad del pastor, no la voluntad de los que antecesores de la iglesia, no la voluntad de lo que la mayoría quiere, sino la voluntad del Padre. Y si el Padre quiere que seamos confrontados con esto, amén. Pero sé que en muchas iglesias esta palabra no podría entregarla, porque no me dejarían entregarla, porque estaría ofendiendo al sentido de las personas, de los concurrentes, porque no todo les gusta escuchar sobre lo eterno, pero sí nos gusta escuchar de cómo prosperar, de cómo hacer para que me vaya bien, de cómo tener buenos negocios, de cómo alcanzar las metas que pueda tener acá en la tierra. ¿Verdad que nos gusta eso? Pero Dios nos habla de lo eterno. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, que es algo eterno, ¿Dios qué dice? Todas las cosas temporales te van a ser añadidas.
todas las cosas te van a ser añadidas. Y Dios no es que no desea que te vaya bien, pero que te vaya bien de veras. No que te vaya bien 70, 90 años y que después termines en un tormento eterno, sino que te vaya bien en esta vida y mucho mejor en la venidera. Amén. Así que yo quisiera, en esta noche, en la que nos hemos reunido bajo este tema, mucho cuidado, empieces a tener cuidado de tu vida, porque no sabemos cuánto vamos a vivir, ¿verdad? Y yo anhelo que todos vivamos 120. ¿Quiere 120 o le parece poco? Pero estaría bueno, ¿sí o no? Pero la verdad es que nadie sabe cuándo se termina la vida. Y hoy Dios nos prepara para eso que todos tenemos que enfrentar, lo eterno, lo que hay después de la muerte, el encuentro con Dios. Y allí se presentan personas que golpean y dicen, ábrenos, Señor. Y el Señor dice, nunca los conocí. Pero fíjese lo que hacía esta gente. Profetizaba, hacía milagros, y estaba involucrada en las cosas de Dios. Pero el Señor les dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Quieres ser un buen árbol? Un buen árbol es un árbol que da buenos frutos. A ver si usted, alguno ha tenido la experiencia de ir y cortar un fruto de un árbol, ¿sí? ¿Alguno ha tenido la experiencia de ver cómo van formándose los frutos? ¿Ha tenido la experiencia o no? Yo sí, acá. ¿Qué árbol conoce? El limón, si acá en la naranja, la mandarina. ¿Cómo es? Antes de que sea un fruto, ¿cómo es? Una flor blanca, chiquitita, preciosa, los azares, ¿verdad? Después se hace una cosita chiquitita. ¿Alguna vez usted ha caminado entre los naranjos y ha escuchado a un naranjo haciendo fuerza para que le salga el fruto? ¿No? ¿Ha escuchado usted un naranjo conversando con otro? Estoy afligido, hoy no sé si me van a salir naranjas, o que en una de esas me nace una sandía. ¿Escuchó alguna vez esa conversación usted? No, ¿verdad? El naranjo está piola, tranquilo, en paz, porque sabe que le van a nacer naranjas. Y el año que viene, ¿qué va a tener? Peras. Ah, no, naranjas, ¿verdad? Porque es un buen árbol, da buen fruto, y da siempre el buen fruto que le toca dar, ¿sí? Eso es ser un buen árbol, y eso es lo que Dios quiere que seamos, buenos árboles, que demos buenos frutos. ¿Alguna vez usted comió un pocote? ¿Sabe lo que es un pocote? El fruto de la ortiga, ¿sí? De esa planta espinuda. Yo tampoco, no le aconsejo, ¿sí? De chico curioso los abría y los miraba por dentro. Tiene hasta olor feo. Eso es un mal árbol, ¿sí? Da mal fruto. Bueno, no es un árbol, es un arbusto. Da mal fruto, ¿verdad? No se aconseja. ¿Qué otro no me aconseja que coma? ¿No conoce otro mal árbol usted? La guayaba. ¿Cuánto le gusta la guayaba? Bueno, está bien. Este es un buen árbol para algunos, ¿sí? ¿Qué otro árbol no le gusta? El caqui. ¿Cuántos conocen el caqui? ¿Sabe que yo lloraba con el caqui cuando era chico? Porque es patalco, ¿ha visto? Entonces a mí me gustaba la idea de una fruta así como un tomate, morderla, pero siempre me tocaba el patalco. Y quedaba con los dientes, ¿viste? Que te queda una cosa. Lloraba cuando era chico y se me reía María porque me tocaba el caqui patalco. Mal fruto, ¿verdad? Ahora, hay árboles que dan buenos frutos y hay árboles que dan malos frutos. ¿Cuánto conocen la naranja agria? Ah, esa sí la conoce, ¿verdad? No le aconsejo, le va a hacer mal eso. ¿Sabe? Un buen árbol no tiene problemas, le sale de por sí el buen fruto. Los cristianos
no somos personas que tendríamos que estar sufriendo. Ay, yo tengo que portarme bien, no me tengo que portar mal. No, porque te brota. Tenés sos una buena persona y te salen buenas cosas por dentro. Oh, tengo que decir no a esto, qué feo. No, porque ya te brota. ¿Me estás entendiendo? Ay, yo no puedo. No, no es que no puedo, no quiero. ¿Está entendiendo? ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Como nosotros no somos árboles, nosotros escuchamos, sentimos, decidimos, se nos puso al lado muchas veces y nos dijo, qué triste ser un buen árbol. Vos no sabés de lindo que es dar pocote y ver cómo la gente pone la cara cuando muerde. Vos siempre dando peras, y esas peras blanditas. No, qué feo lo que das. Y nosotros empezamos a sentirnos mal. Y empezamos a renegar de que por qué soy un árbol de que da pera, por qué no soy un árbol que da aquella otra fruta. ¿Me está entendiendo? Entonces, gente, ser un buen árbol es algo que usted lo va a disfrutar cuando pueda aceptarlo. Pero si usted es un buen árbol y quiere ser un mal árbol, usted siempre va a estar nadando en contra de la corriente. ¿Me está comprendiendo? Entonces, lo normal en un hijo de Dios es que lo malo no se le pegue. Lo anormal es que se le pegue algo malo. Y si sucede es porque algo ha hecho que ha permitido que se le pegue algo malo, pero eso se puede despegar y seguir dando el fruto que tiene que dar. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo quisiera que como hijos de Dios podamos ser auténticos. Porque no hay peor cosa que las personas que parecen una cosa y son otra, ¿verdad? Que uno se desilusiona y le hace daño, ¿verdad? Cuanto más cuando son personas que están en eminencia y que uno ve que hacen cosas que no convienen. Pues así también nosotros, todos, tenemos gente que nos mira y gente que se desilusiona cuando ve y espera que nosotros tengamos cierto fruto y damos la nota desentonada. ¿Me comprende? Ahora le vuelvo a preguntar, ¿quiere ser un buen árbol? ¿Cuándo va a aceptar que usted es un buen árbol entonces?